Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Los alimentos. Ingerirlos puede provocar distintos efectos, desde una adecuada nutrición, una intoxicación, hasta una infección. Una infección intestinal, producto de una alimentación contaminada, puede provocar la muerte. Los alimentos muchas veces son vulnerables a contaminarse con distintas bacterias. Algunas de estas son altamente agresivas. Investigadoras de la UES trabajan en la identificación de una de las bacterias más nocivas para el organismo humano. Conocer la presencia de esta en los alimentos es importante para diseñar planes y estrategias que contribuyan a la disminución de los brotes epidemiológicos. Los alimentos son fuente de energía, aportan nutrientes que fortalecen al organismo. Una adecuada alimentación es sinónimo de buena salud. Pero, ¿qué sucede cuando los alimentos que ingerimos están contaminados? Los alimentos se pueden contaminar con distintos microorganismos patógenos, es decir, que tienen la capacidad de afectar el organismo y pueden poner en riesgo la salud de las personas. La contaminación de los alimentos es un problema de salud pública, desde el momento en que afecta a la población. A menudo, la mala manipulación y la falta de higiene al preparar los alimentos contribuye al aparecimiento de enfermedades gastrointestinales, una de las más comunes, la diarrea. Cuando usted ingiere cualquier tipo de alimento que esté contaminado con una bacteria, lo que se puede percatar uno es por la diarrea, ¿verdad? Generalmente cuando usted se enferma del estómago, ¿qué es lo primero que dice? Algo que comí me cayó mal, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son los más afectados por estos padecimientos? En términos generales, somos afectados todos los que no hacemos un adecuado lavado de manos, los que no consumimos alimentos que estén bien cocidos, todos aquellos que no nos lavamos las manos antes y después de ir al baño, quienes no protegemos los alimentos de los vectores, o sea, las moscas y los insectos, pero podríamos considerar que dentro de toda la población serían los extremos de la vida, o sea, los muy pequeños y los muy mayores, las personas que debido a las condiciones de su sistema inmunológico, en unos, digamos, inmaduro y en otros que está perdiendo potencia progresivamente, que se manifiesta con más frecuencia esta enfermedad y tiende a dar cuadros que son más complejos y más graves. La población de los niños, al igual que los ancianos, tienen el estado inmunológico bajo, especialmente en la población donde tiene condiciones económicas muy bajas, donde las defensas del niño no han sido desarrolladas aún, donde se tiene baja nutrición en los niños. Ellos son los más afectados por este tipo de contaminación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 15% de muertes a nivel mundial ocurren en niños menores de 5 años. La mayoría de estas muertes son prevenibles. Este problema se presenta con mayor fuerza en países subdesarrollados, ya que la falta de hábitos higiénicos y de legislaciones que regulen y sancionen las inadecuadas prácticas sanitarias de alimentos se mezclan y dan como resultado enfermedades infecciosas. Las enfermedades diarreicas son una de las principales causas de consulta en los hospitales y en diferentes establecimientos de salud de la red pública de El Salvador. Según el Ministerio de Salud y Asistencia Social, solo en el año 2010 murieron más de 70 personas por enfermedades infecciosas intestinales y solo en unidades de salud se atendieron más de 449,000 consultas por este mismo padecimiento. Esta enfermedad se caracteriza por una infección en cualquier parte del intestino. Si es diagnosticada y tratada a tiempo, puede curarse.
Junto con esta diarrea, que es un mecanismo de defensa del cuerpo para librarse de los microorganismos, se pierden muchas sales que son importantes y mucha cantidad de agua. Y esto precisamente causa deshidratación, y la deshidratación es la principal causa de muerte por diarrea. En resumen, los padecimientos estomacales, si no son tratados a tiempo, pueden causar graves daños no solo a la salud, sino también a la economía familiar. Como mencionamos antes, los problemas diarreicos son causados por consumir alimentos contaminados. Pero, ¿cómo se contaminan los alimentos? Mire, los alimentos manipulados de forma inadecuadamente, que principalmente no se encuentran calientes o que no tienen una cocción previa antes de comerse, como por ejemplo todas las legumbres. Y aquí tenemos alimentos como ensaladas y platillos que se sirven fríos, que también pueden albergar a la bacteria. Esta bacteria es un microorganismo que vive en los intestinos de los humanos sanos y en la mayoría de los animales de sangre caliente. Su nombre es Escherichia coli. Esta ayuda a mantener el equilibrio de la flora intestinal normal contra las bacterias nocivas. Primero que nada, mencionarle de que la Escherichia coli es un microorganismo que se encuentra sobre todo en las heces humanas y estará presente en cualquier alimento que haya sido manipulado de forma inadecuada. La E. coli forma parte de la flora normal del intestino, normalmente. En la actualidad se han detectado 6 diferentes tipos de E. coli. Ese es el problema ahora. No todos los tipos de Escherichia coli viven en el intestino humano. Existe un tipo que es parte normal de la flora intestinal de las personas. La dificultad radica en identificar el tipo de E. coli que afecta al organismo humano. El problema es que esta bacteria ha mutado y se han convertido en 6 diferentes tipos de E. coli. Dentro de ellas tenemos la E. coli enteroagregativa, la E. coli hemorrágica, la E. coli enteropatógena, la E. coli enterotoxigénica, y ellos, dentro de la E. coli enterotoxigénica y dentro de la E. coli enterohemorrágica está la E. coli O157H7. La Escherichia coli, que es nociva para la salud humana, es el serotipo O157H7. Y el problema de esta bacteria es que produce una toxina, la toxina chiga, que tiende a causar ya trastornos graves en nuestro organismo. La Escherichia coli tiene una gran importancia, principalmente en la inocuidad de los alimentos. La gran preocupación en la actualidad es cómo las bacterias pueden afectar a los alimentos. Esta bacteria no solo produce enfermedades gastrointestinales. La persona infectada por el tipo O157H7, si no recibe un tratamiento oportuno, puede desarrollar otro tipo de padecimiento mucho más grave que una diarrea. Cuando la bacteria llega a atacar al organismo, especialmente al sistema gastrointestinal, lo que produce al final, después de esto, es que los glóbulos rojos, hay una deficiencia en los glóbulos rojos. Eso hace que de alguna manera el riñón sea dañado. Puede llegar hasta causar ya daños más graves, como es un daño al riñón, una insuficiencia renal. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que causa graves daños al organismo humano. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza por insuficiencia renal, anemia, defectos de la coagulación y signos neurológicos variables. Esta enfermedad es más común en los niños y se presenta frecuentemente después de una infección gastrointestinal, usualmente causada por Escherichia coli O157H7. Los síntomas que presenta la persona que ha sufrido este síndrome es náuseas, vómitos, diarrea con sangre principalmente, que es una de las causas, y al final viene a desencadenar en una anemia profunda, que es una de las características más graves de la enfermedad. Otra de las enfermedades que puede presentar una persona que ha sido afectada por este microorganismo es la colitis hemorrágica. Esta enfermedad se caracteriza por una inflamación en la parte terminal del aparato digestivo de la persona.
La E. coli O157H7 no vive en el humano, sino en los animales de sangre caliente, entre estos el ganado vacuno y porcino. Entonces, ¿cómo esta bacteria que vive en el intestino de los animales llega al humano? Si la Escherichia coli, la O157H7, se encuentra en lo que es en el intestino del ganado vacuno. Ellos la pueden tener, el animal puede estar sano, pero en su intestino está presente esta Escherichia coli. Entonces, pues de ellos es parte normal de su flora. De ahí decía que el problema es que en la matanza, ¿verdad? Si no se hace en buenas condiciones higiénicas, pueden contaminar la carne con las heces y así se contamina con esta bacteria. En el momento del destace, las heces fecales pueden de alguna manera contaminar la carne. Si esa carne no es suficientemente cocida, especialmente si se va a preparar, digamos, para carne para hamburguesas y la gente la pide término medio, la bacteria no puede ser erradicada totalmente de la carne y es ahí donde puede contaminar a las personas. La Escherichia coli O157H7, en estudios que se han realizado en Estados Unidos han detectado la presencia de esta bacteria en carnes, más que todo carnes de ganado vacuno, que es carne picada, ¿verdad? Que se utiliza para la preparación de hamburguesas, albóndigas y otro tipo de alimentos relacionados. La carne picada puede tener 3 posibles destinos: la elaboración de embutidos, el proceso culinario normal y el envasado. Si no se conserva adecuadamente, la carne es un terreno ideal para las bacterias. Su mala conservación o mala elaboración puede acarrear enfermedades provocadas por microorganismos patógenos tales como la Escherichia coli, la Salmonella y la Listeria. La falta de condiciones idóneas e higiénicas al momento del destace es la principal razón de la contaminación de la carne, problema que se presenta más que todo en rastros ilegales. El mayor problema no ocurre quizás con el alimento que es vendido de una forma informal, sino más bien con un grupo bastante grande de alimentos que son comercializados de forma clandestina y a través de rastros ilegales, los cuales pues son de difícil acceso y de conocimiento de nuestro personal de salud. Sí, mire, nosotros a partir de eso, aquí si usted ya observó, el cuidado que hay es que no se contamine. Entonces, cualquier pieza que tenga contacto con heces fecales, inmediatamente eso es decomisado. Eso nosotros lo decomisamos porque no va apto para el consumo humano, porque ya se contaminó. Entonces, para eso el personal está debidamente preparado para que no se den esas situaciones. Y por si al caso se da, por un descuido o por alguna situación de otro motivo, pues entonces sí se procede al decomiso del producto. También hemos visto que esta bacteria no solo se encuentra en carne, por otros estudios que se han realizado, sino que también en vegetales y frutas. La bacteria también está presente en los vegetales crudos, mal cocidos, cuando no han sido cocinados adecuadamente. En el agua también se puede encontrar, en la leche, que no ha sido pasteurizada, o tomársela cruda, entonces puede la persona adquirir la bacteria. En el caso de las hortalizas, frutas y verduras, estas se contaminan a través de las formas de cultivo. Acuérdense que los vegetales, por ejemplo, la gente lo riega con agua de río. El agua de río muchas veces está contaminada con heces de los animales. Los animales andan en el río tomando el agua, los animales defecan, el río arrastra el agua. Esa agua corre, hay muchas personas que ingieren ese tipo de agua sin ningún tratamiento. Eso hace que se fomente más la contaminación. Y si esa agua se utiliza para regar vegetales, entonces es ahí donde se pueden contaminar los vegetales también. Y si lo comen crudos, también. Debido a los graves daños que puede ocasionar esta bacteria al organismo humano, investigadoras de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador realizan estudios científicos para determinar la frecuencia de este patógeno en los alimentos. La iniciativa de la investigación surgió porque nosotros nos dimos cuenta que en los hospitales hay mucha incidencia de enfermedad a nivel de riñón y enfermedades urémicas.
y la insuficiencia renal es un problema grave en todos los países. Por eso quisimos investigar mucho esta enfermedad. Las investigadoras estudian y caracterizan la Escherichia coli cepa O157H7 en muestras de heces obtenidas de personas con enfermedades diarreicas agudas y en muestras de carne molida. En total, se estudiaron 40 muestras de heces de pacientes con enfermedades diarreicas y 80 muestras de carne molida de res y cerdo. El trabajo implicó el aislamiento selectivo de la Escherichia coli a partir de las muestras obtenidas. El estudio fue realizado en el Laboratorio de Microbiología del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, CENSalud, mediante el cultivo en medios enriquecidos y selectivos y por pruebas bioquímicas y serológicas para la identificación y tipificación respectiva. En el caso de la recolección de las muestras de heces, la licenciada de Ramos explica el proceso. Nosotros lo que hacíamos era que llevábamos las placas de agar, maconca y sorbitol, que es el medio de cultivo donde esta bacteria crece. Se puede decir que es un medio selectivo. Se llevaba con días anteriores al laboratorio, de ahí del hospital. Luego después ellos pasábamos, digamos, 8 días o 3 días después, mandábamos a verificar si tienen muestras sembradas y en las cuales estaba positiva la bacteria. Entonces, de las muestras positivas a ese medio de cultivo, nosotros retirábamos esas placas, las traíamos al laboratorio de CENSalud y luego le hacíamos las posteriores identificaciones hasta llegar a la bacteria. La bacteria crece en 24 horas, luego sufre un proceso bioquímico, posteriormente es sometida a pruebas serológicas para identificar el O y el H, que son los flagelos que presenta la bacteria. La Escherichia coli o 157H7 es un microorganismo nocivo para la salud de las personas. Por esa razón, es importante conocer la presencia de esta bacteria en los alimentos y su incidencia en las enfermedades diarreicas. Para eso, investigadoras de la UES trabajan en la identificación de los flagelos que presenta la bacteria, el O y el H. El O significa el cuerpo de la bacteria y vienen sueros tipiadores que tienen el O157 y el H, que es el flagelar, que corresponde también a esa bacteria. Entonces se hacen tipificaciones en el cuerpo de la bacteria y si produce alguna aglutinación específica para esa, entonces nosotros podemos decir que esa es la bacteria que está presente. Pero para confirmar la presencia de la bacteria, específicamente el serotipo O157H7, las investigadoras usaron una técnica más avanzada, como es el PCR, en el cual se pudo aislar ya y se hizo un protocolo para el aislamiento de esta bacteria a través de el PCR, que es una técnica más rápida, más moderna y de mucha actualidad. En el caso de la carne molida, las investigadoras colectaron muestras de los diferentes supermercados del área metropolitana de San Salvador. Tomamos muestras de carne molida, carne picada, tanto de ganado vacuno como también cerdo, analizamos cerdo. Aunque es más común en ganado vacuno, pero sí hay estudios que lo han realizado también en lo que es en la carne de cerdo. Bueno, lo que primero, por ejemplo, en el caso de la carne, veníamos acá al laboratorio, pues tomábamos la muestra en todas condiciones higiénicas, la transportábamos en hielera y aquí en el laboratorio pesábamos, la colocábamos en bolsas con agua peptonada y la poníamos a estomaquear, bueno, o sea, a homogenizar, y luego la colocábamos en la incubadora 24 horas y después seguíamos el proceso ya a sembrarlo en lo que eran los medios selectivos para detectar al final si era o no la Escherichia coli. Hacíamos pruebas bioquímicas, pruebas serológicas. Después de todo este proceso de análisis de las diferentes muestras de carne molida, llega el momento de conocer si la carne que consumimos está contaminada con Escherichia coli o 157H7. Aunque esta también no solo se encuentra en la carne cruda, sino que también en vegetales,
Es importante mencionar que este estudio se delimitó a analizar la carne que se comercializa en establecimientos formales que emiten factura. El problema es que como aquí piden factura, entonces el mercado, ¿cómo nos iba a dar factura? Por eso que lo hicimos en los supermercados, como había que comprar las muestras. Esa es una limitante ahí. Encontramos también otros tipos de E. coli, no solamente la enterohemorrágica. Encontramos otros tipos de E. coli en mayor porcentaje que la hemorrágica. Los resultados de la investigación en muestras de carne fue que se tomaron 80 muestras. Estas 80 muestras se hicieron por triplicado, o sea que teníamos un total de 240 muestras para procesar. De esas, la mitad eran de carne de res y la mitad de carne de cerdo. Del total de las muestras de carne analizadas, el 32% resultó positivo a Escherichia coli o 157H7 y el 68% fueron negativas. Sí, lo que pudimos detectar ahí que la Escherichia coli se encuentra no solo en la carne de vacuno, sino que también en la carne de cerdo. Y importante es que esta carne debe de cocinarse bien, porque si nosotros estamos ingiriendo carne medio cocida o mal cocinada, podemos adquirir lo que es esta bacteria. En cuanto a las muestras de heces de pacientes con enfermedades diarreicas, solo el 2.5% presentó E. coli enterohemorrágica o 157H7. El 45% resultó con E. coli del grupo no hemorrágica y el 52.5% presentó otro tipo de bacterias. El sexo femenino fue positivo a E. coli en un 70% y el masculino en un 30%. El estudio señala que la carne de res y de cerdo comercializada en algunos supermercados de San Salvador puede ser vehículo importante de transmisión de E. coli enterohemorrágica o 157H7, especialmente si se consume poco cocida. La carne de cerdo resultó ser la más contaminada. Frente a un cuadro clínico diarreico es importante no automedicarse, ya que puede ser perjudicial. Lo ideal es acudir al centro de salud más cercano, para que un doctor determine la causa de la infección y prescriba el tratamiento indicado, ya que si la infección es por alguna de las cepas más agresivas de la bacteria E. coli, el paciente debe recibir un tratamiento lo más rápido posible. De lo contrario, puede morir, tal como ha ocurrido recientemente en otros países de Europa. El estudio determinó que la E. coli o 157H7 es sensible a la ceftriaxona, ciprofloxacina y cefotaxima, por lo que el suministro de alguno de estos antibióticos se constituye en el tratamiento idóneo para la erradicación de este microorganismo. Para evitar este tipo de enfermedades infecciosas, es necesario poner en práctica medidas higiénicas. Tengamos siempre lo que son buenas prácticas higiénicas con respecto a los alimentos, lavarnos siempre bien las manos y los alimentos en sí, principalmente aquellos que no se cocinan, como son frutas, vegetales, lavarlos bien, desinfectarlos, y los demás alimentos que son carnes o cualquier otro tipo que vaya bien cocinado, para evitar cualquier tipo de contaminación. Es interesante que la mayor parte de nuestras causas principales de consulta son por enfermedades infecciosas, lo que quiere decir que son enfermedades prevenibles perfectamente con una higiene personal y con un adecuado saneamiento ambiental. Una buena alimentación contribuye a la buena salud del organismo y practicar buenos hábitos higiénicos puede ayudar a cuidar de su salud.